Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast, con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más estamos aquí para hablar de IA y para hacerlo de un tema candente que va a traer mucha cola: la regulación, la ley y cómo eso puede afectar al desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial. Como siempre, lo haremos con invitados expertos en la materia. Yo soy Alejandro Gómez y aquí comienza un nuevo episodio del Cerebro de la Máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Nuevo debate sobre inteligencia artificial, hoy sobre el marco legislativo, y para ello damos la bienvenida a dos expertos del sector. Xavi Saya, doctor en Comunicación y Ciencias Jurídicas, también profesor de Transformación y Estrategia Digital en UAB, y Abad Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, saludos a todos, gracias por invitarme. Y también tenemos con nosotros a Juan Carlos Hernández, profesor de Derecho Administrativo y codirector del Máster de Derecho Digital en la Universidad de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Tenía muchas ganas de iniciar este podcast y hacerlo también iniciando el año, porque se ha cerrado o está en ese proceso la ley para regular la inteligencia artificial, y me parece también verdaderamente interesante tratarla aquí porque hay muchos puntos de vista al respecto de todo ello. Pero vamos a empezar, como siempre, por el principio. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿en qué consiste esta nueva ley, para todos aquellos que no lo sepan, para regular la inteligencia artificial? Bueno, en términos generales, por ir poniendo patas, ¿no?, a la mesa, la ley lo que viene a regular es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Eso creo que es importante que lo tengamos claro. No se regula la tecnología en sí, sino determinados usos que se hace de esta tecnología. Y parte de una serie de principios, determina una serie de usos también que se consideran inaceptables, con lo cual van a estar prohibidos una vez que entre en vigor la norma, una vez que transcurran 6 meses. Otra serie de usos que van a estar sujetos a importantes obligaciones por parte de los desarrolladores, los importadores, etcétera, que son los sistemas que se consideran de alto riesgo, y posteriormente una serie de sistemas, bueno, que se dejarán en manos de códigos de conducta, buenas prácticas, etcétera. Quizá la única cuestión peculiar que se terminó incorporando en la norma respecto a la propuesta inicial es la regulación de los sistemas que han generado, digamos, como más debate, ¿no? Que en el marco del desarrollo de la ley, pues nos tomaron por sorpresa, ¿no? Que son los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, como todos conocemos, ¿no? El caso de ChatGPT, que, bueno, se estableció un marco muy específico para este tipo de normas, intentando dar respuesta a los riesgos sobrevenidos que se fueron detectando, ¿no? Y más o menos en eso consiste la norma, ¿no? Podemos irlo desgranando, pero seguramente Xavi también aportará cuestiones adicionales, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, al respecto de esto, Xavi, te quería preguntar, como bien ha resumido Juan Carlos, pero yo quiero ir algo más allá. ¿Tú crees que esto es un antes y un después en el manejo de esta tecnología? Bueno, aparte que Juan Carlos lo ha explicado perfectamente bien y lo ha situado de manera magnífica, realmente el debate que se plantea, como siempre, que se pretende regular estos ámbitos, es que la tecnología va muy por delante de la normativa. Entonces intentamos anticipar mediante normas o mediante reglas ámbitos que nos resultan extraordinariamente desconocidos, porque realmente lo que acaba intentando hacer toda norma es tratar de ser tecnológicamente neutra, es decir, que no apuesta nunca ni va a favorecer a una tecnología en concreto en detrimento de otra,
otra, pero la inteligencia artificial ha dado pie y está dando pie a tantas realidades, se comenta tanto en tantas direcciones y todos sabemos tan poquito sobre ellas que nos cuesta mucho imaginar cómo es posible regular aspectos que esta inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales o estos sistemas de inteligencia artificial nos vienen sorprendiendo en el día a día. Por esto parece que los reductos más grandes a los que nos vamos a refugiar siempre es a que no se vulneren derechos fundamentales, a que se protejan derechos de autor y sobre todo mucho cuidado con las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas que aparte de que no respeten o puedan violar derechos fundamentales, pues también se utilicen para ámbitos bélicos o similares. Yo justo tenía aquí marcado, ¿eh? Además, ¿puede la ley ir a la par del crecimiento de la tecnología? ¿No? Porque es uno de los principales problemas al final sobre esta legislación tecnológica que suele ir por detrás del desarrollo. La ley, si bien es cierto que se han dado prisa en cerrarla, se presupone al final que se ponga en pleno uso en el año 2026. ¿Creéis que puede llegar desfasada al mercado, digamos, Juan Carlos? Bueno, yo creo que también la ley es prudente desde el punto de vista que estamos en un sector donde es necesario que exista un periodo de adaptación por parte de los operadores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que bueno, es positivo que tengamos tiempo para podernos adaptar a las exigencias de la norma, ¿no? Es cierto que hay una cuestión que a veces no se termina de explicar, que es una ley muy flexible. La ley, como decimos, ya ha comentado Xavi, ¿no? Tiene una serie de principios, una suerte de diques de contención, ¿no? Derechos fundamentales, que eso, con independencia de que lo regule el reglamento de inteligencia artificial, tenemos por detrás un marco jurídico muy denso que nos va a proteger. Aparte de eso, el reglamento pues es una norma muy flexible. Es decir, nos va a establecer unos usos prohibidos, un marco muy general, muy flexible, como decía, que luego se va a concretar, por ejemplo, con estándares técnicos. Entonces, los estándares técnicos tienen una ventaja. Los estándares técnicos se pueden adaptar mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, saber qué es un sistema robusto, ¿no? Porque esto irá cambiando, qué es un sistema robusto, qué no es, qué riesgos introduce, etcétera. Pues de esa perspectiva tenemos como una válvula de adaptación a través de estos sistemas y luego a través de la revisión que haga la Unión Europea, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista pues vamos a tener una posibilidad de irnos adaptando y de intentar ir dando respuesta efectivamente a la motorización que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Porque, por ejemplo, Xavi, ¿qué supone regular esta tecnología? ¿No? Que ahora mismo hemos visto el boom de la inteligencia artificial también a nivel usuario. ¿Qué supone regularla? Bueno, muy bien en la línea que ya está apuntando Juan Carlos, que lo apunta muy bien. Fijémonos que el instrumento que ha elegido la Unión Europea para empezar a regular ha sido un reglamento de las diferentes herramientas que tiene la Unión Europea para regular, que podía haber hecho a lo mejor una directiva, hubiese unificado de alguna forma que cada país hubiera podido hacer su propia legislación, transponer la directiva, y esto hubiera podido significar que los desarrolladores de inteligencias artificiales, los programadores, escogieran irse a un país que fuera más permisivo con todo aquello que les permitiera dejar hacer en detrimento de otro. Y aquí la Unión Europea, imagino que, aparte de que ha querido posicionarse rápidamente, aparte de marcarse el tanto a nivel global, de decir, oye, mira, estamos empezando a regular un aspecto que está generando cierta alarma, fijémonos que lo ha hecho justamente con este instrumento, que es un reglamento, que significa que es de aplicación en todos los países miembros de la Unión Europea. Con lo cual ya tienen bastante claro que no quieren, aparentemente parece que no quieren dar ventaja o dejar en la incertidumbre de una directiva, de la transposiciones de una directiva para poder regular este ámbito. En cualquier caso, recordemos que cada año sale alguna palabra de moda, el blockchain, que es el metaverso, este año ha arrasado, y de qué manera la inteligencia artificial, ¿no? Porque además es algo que nos ha sorprendido a todos, las capacidades que tiene y puede llegar a tener. Y como hemos visto tantas películas apocalípticas, pues estamos ya con esos temores de si realmente va a salir un nuevo Skynet o dónde vamos a ir a parar o cuántos puestos de trabajo se van a destruir o qué vamos a ser en un futuro, ¿no? Y quizá esto es un poco lo que de alguna forma también ha obligado a la Unión Europea a empezar a posicionarse marcando de alguna forma una línea de trabajo. Hemos visto también que cuando hablamos de la inteligencia artificial, pues es un tema bastante disruptivo, expansivo incluso, ¿no? Tiene muchos recovecos. Mi pregunta es si es o era posible la autorregulación, Juan Carlos. Pues fue una de las alternativas que evidentemente se planteó a nivel comunitario y es una de las propuestas que se promovió
digamos, más insistentemente por las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, aquí, claro, el planteamiento era complicado de asumir, fundamentalmente, porque la experiencia que tenemos de regulación de otros sectores, pues deja, como decía Xavi, recovecos a los que hay que dar respuesta, ¿no? Y el planteamiento de la Unión Europea es muy claro, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta transformadora, habilitadora, importante, nos va a traer muchas ventajas, pero no se puede permitir que afecte los derechos fundamentales, ¿no? Entonces es como una línea roja que había que dibujar y lamentablemente la autorregulación no nos servía para ello. Teníamos que acudir a un instrumento y precisamente un instrumento también, como dijo Xavi, un instrumento muy específico, ¿no? Un instrumento de aplicación inmediata, que es un reglamento donde se garantice precisamente ese estándar, ¿no? Yo creo que la apuesta está luego en si se va a producir el famoso efecto Bruselas, ¿no? Como ocurrió en materia de protección de datos, y esto va a ser el estándar global, que bueno, parece que va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, el miedo que nos daba regular y no estar autorregulados, pues posiblemente se puede conjurar, ¿no? Es decir, se puede resolver. Sí, en la Comisión Europea se habla sobre todo de centrarse en los riesgos identificables de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los riesgos identificables, Xavi? Bueno, básicamente los riesgos fijémonos que la Unión Europea en materia de protección de datos hizo en su día una apuesta importante, una apuesta fuerte, regular con un reglamento y luego que bebía bastante de la antigua LOPD que teníamos aquí en España, que también hemos sido muy pioneros en esto. Entonces, básicamente lo que preocupa es que estas inteligencias artificiales, esto es de conocimiento común, no voy a descubrir nada nuevo, ya sé que lo sabéis todos, pero estas inteligencias artificiales para entrenarse tiran de enormes bases de datos. Entonces, su potencia de computación permite que al cruzar datos, lo que es un data warehouse o una minería de datos, pues es fácilmente accesible a mucha información de redes sociales de carácter personal. Y esto asusta mucho porque empieza a adentrarse dentro del terreno de la identificación de la persona y lo que sería susceptible de manipulación sobre ella o de aquello que se puede acabar sabiendo de muchas personas, cierto o falso, porque también va de la mano un poco de las fake news, esta información que puede acabar elaborando una inteligencia artificial sobre cada uno de nosotros sin que podamos medir el daño reputacional hasta dónde puede llegar, ¿no? Tenemos recientemente este caso de estas fotografías que surgieron de menores, niñas desnudas, que lo había hecho una inteligencia artificial, por poner un ejemplo. Todo esto es lo que genera tanta alarma y hace que de alguna manera pues la Unión Europea busque de alguna forma pues para tratar de proteger estos valores fundamentales, estos derechos fundamentales que nos hacen ser personas. Justo antes, además, también hablábamos sobre esos modelos generativos, ¿no? De inteligencia artificial, ChatGPT, Bing, etcétera, ¿no? El debate, como bien comentabais, ¿no? Transparencia, derechos de autor, gestión de riesgos también. Hay directrices éticas, pero no había nada puesto en materia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿creéis que se pueden acotar este tipo de servicios? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que eso va a favor también de la inteligencia artificial, por ejemplo, Juan Carlos? Que se limite este tipo de servicios a través de la regulación. ¿Va por ahí la pregunta, Alejandro? Sí. Bueno, yo creo que lo vimos, ¿no? Uno de los debates y de las dificultades de que finalmente se llegara al acuerdo político final de diciembre, pues era precisamente garantizar la competitividad de la industria europea en el caso de las inteligencias artificiales de propósito general, ¿no? Como estas que son grandes modelos de IA generativas, ¿no? Entonces, bueno, la solución a la que se llegó pues fue establecer una serie de obligaciones como muy generales y dejar en manos de la oficina de inteligencia artificial que se va a crear terminar de depurar el marco regulatorio. Es decir, que más que dar una solución definitiva, lo que se va a prever, o lo que se prevé, lo que esperamos que se recoja en el documento final, es bueno que se establezcan obligaciones para estos sistemas, especialmente los que se consideran sistémicos, ¿no? Que te introducen riesgos sistémicos, pero que luego pues la Unión Europea va a tener cierto margen para poder
permitir especialmente que las empresas europeas sean competitivas, ¿no? Que yo creo que es la otra cuestión que está detrás de todo el marco regulatorio. Por ejemplo, el principio de precaución, que es el que está detrás de esta discusión y esta categorización por riesgos, está la idea de garantizar la competitividad, ¿no? Y es un principio medular que está en todo el ámbito. Yo creo que esos instrumentos de gobernanza, en el caso de la Unión Europea, pues van a permitir más o menos válvulas para garantizar que se puedan desarrollar. Y en el caso de los que vienen de fuera de la Unión Europea, pues vamos a tener instrumentos también para regularlos y dar respuesta, ¿no? Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Estás escuchando El cerebro de la máquina. Es interesante también, sobre todo porque hablábamos, por supuesto, de esa desinformación, también de la manipulación de la opinión pública que comentaba Xavi. ¿Creéis que se llega tarde con esta ley o que todavía se puede atajar este problema? ¿Quién? Xavi mismo. Vale, muy bien. A ver, aquí la preocupación más grande que atisbo, o una de las preocupaciones más grandes que atisbo en esta voluntad regulatoria, es la necesidad que tienen los estados, sobre todo los que de alguna forma marcan el ritmo a nivel global, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, que saben que no pueden frenar la carrera y el desarrollo de inteligencias artificiales para el ámbito estratégico. Yo no me atrevo a decir solamente militar, ¿no? Sino en todas sus vertientes. Entonces, las democracias somos muy tendentes, porque es necesario que sea así, a actuar con transparencia y de alguna manera controlar el poder del gobierno. Pero lo cierto es que esta nueva realidad que abre la inteligencia artificial, como tiene una capacidad de computación muy elevada para valorar diferentes escenarios, es muy tentador, demasiado tentador, el que analizando diferentes escenarios de conflicto sea la inteligencia artificial quien acabe sugiriendo, después de un cálculo importante de probabilidades, cuándo es factible o cuándo es favorable atacar o cuándo no hacerlo. Y esto no va a renunciar ninguna de estas potencias. Y si no lo hacen ellas, aun cuando se intente regular con las bondades que todos pretendemos, siempre yo presupongo que siempre habrá un aspecto oscuro que no van a querer revelar, donde se va a seguir desarrollando todos estos aspectos de la inteligencia artificial para que crezca en todas las direcciones, que les siga permitiendo otorgar ventaja competitiva en todos los ámbitos a estos países que menciono. Sí, sí. Además, yo creo que también sobre la mesa estaba el debate precisamente ese, ¿no? Que si podía perder Europa la carrera de la inteligencia artificial frente a los Estados Unidos o China con esta regulación. No sé si pueden ir por ahí los tiros, Juan Carlos. Sí, va por ahí, ¿no? A mí sí que me llama la atención. Recuerdo alguna intervención de alguna persona que tenía pues, capacidad decisoria, y sobre esto recuerdo muy claramente que dijo, a ver, es que la carrera ya la vamos perdiendo, ¿no? Da igual cómo regulemos, porque es que nos llevan mucha ventaja. Bueno, sí y no, ¿no? Entonces, es verdad que en determinados ámbitos, pues Estados Unidos, China, pues llevan un liderazgo importante, pero la Unión Europea es competitiva en otros ámbitos, ¿no? Luego, pues, tenemos un enfoque que puede ser interesante, y la apuesta es lo que decíamos antes, ¿no? Un poco también como comentaba Xavi respecto al Reglamento General de Protección de Datos, generar un efecto Bruselas de forma que esto sea el estándar, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta, es verdad que no hemos visto a día de hoy el papel, que eso es muy importante, o sea, ver efectivamente qué es lo que recoge el reglamento, pues ahí podemos discutir con más argumentos, con más elementos, pero lo que conocemos a día de hoy es que se están planteando algunas cláusulas dentro de la norma que van a suponer una aplicación extraterritorial, de manera similar a lo que ocurre con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Entonces, va a ser complicado, por ejemplo, que inteligencias artificiales que no se ajusten al estándar comunitario, pues funcionen dentro de la Unión Europea, y renunciar a un mercado tan grande como la Unión Europea, un mercado tan rico como la Unión Europea, en los ámbitos que se regulan, porque esto no lo regula todo, pues digamos que es complicado, ¿no? Y vemos el caso de Facebook cuando nos amenazó el señor Zuckerberg con irse de la Unión Europea, y luego terminó reculando, ¿no? Diciendo, bueno, pues nos ajustamos a lo que dice la Unión, ¿no? Y hay ciertas aplicaciones de esta inteligencia artificial, ¿no?, que estén siendo utilizadas a día de hoy, que podrían prohibirse o que podrían cerciorar o que podrían cercenarse en este caso por culpa de esta ley o por la aplicación de la ley, Xavi. La cuestión que más preocupa, como decía, es que la inteligencia artificial, sobre todo las que se empiezan a publicar con código abierto, están al alcance de muchas personas. Entonces, estas inteligencias artificiales manejadas por personas o por empresas de dudosa búsqueda de última finalidad, donde lo que intentan todo el tiempo pues sea enriquecerse lo más rápidamente posible, o a lo mejor hacer ciberataques sobre estructuras críticas, por citar un ejemplo paralelo, presupone de alguna forma que la guerra con la inteligencia artificial supone una alerta muy grande para todos los operadores y en última instancia para todos los ciudadanos de este planeta, porque la verdad es que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales se están moviendo en todas las direcciones, y esto supone pues que desde que cualquier persona ha aprendido rápidamente cómo puede pues hacer material docente, por decirlo de alguna manera. No sé si esto significará que nos reemplazarán a los docentes, o a lo mejor los abogados nos están escribiendo a lo mejor muchos textos, las inteligencias artificiales, que vale que hoy por hoy pues todavía necesitan supervisión, porque no más que inteligentes a veces parecen tontas, pero es verdad que empiezan pareciendo tontas y al final acaban sabiendo mucho. Son riesgos grandes por una parte y pequeños y próximos por otros, y no sabemos por dónde nos van a venir estos riesgos y estas amenazas. Y yo creo que esto es lo que normalmente genera una gran intranquilidad, y nuevamente se vuelve a abrir la puerta al enriquecimiento extraordinario y rápido de algunos que se andan listos en el manejo de estas soluciones, dejándonos a los demás siempre con esa cara de pasmaos diciendo, ¿cómo es que nosotros no sabemos sacarle tanto provecho tan rápidamente como hacen algunos? Y siguiendo lo que comentabas, Xavi, que es muy interesante, ¿tú crees que esa ley, la ley que está en este proceso, es un avance o un retroceso para el desarrollo de la inteligencia artificial? Es una herramienta necesaria, porque la administración, el gobierno primero y la administración de estas, necesita demostrar que está ahí. En un tema tan sensible, que tanta popularidad tiene, que tanto se está oyendo hablar por todas partes y tanto miedo genera, y normalmente el miedo va asociado al desconocimiento, pero a veces cuando tienes conocimiento a veces te espantas más. Es verdad que la administración, la Unión Europea, nuestros gobiernos, no le queda otra que empezar a mover ficha, y eso es lo que han hecho, y además lo han hecho pues con sentido común, alegando, pues como puede ser de otra manera, pues la protección de los derechos fundamentales, la preservación de la seguridad nacional cuando sea el caso. Es decir, se está empezando a dotar de herramientas jurídicas por si tiene que actuar, poder tener margen para hacerlo sin que le pille de sorpresa todo, y que, como digo, les resulta muy difícil anticipar los escenarios que se les vienen encima. Sí, a través de la palabra seguridad, la palabra de derechos humanos, ¿no? La Unión Europea también está poniendo las claves y el foco en esta legislación de la inteligencia artificial. Yo te pregunto, Juan Carlos, sé que antes me has dicho que se veía desde un prisma algo más general esta ley, que habría que ver cómo se desarrolla a lo largo de los años, pero ¿qué puede proponer esta ley a nivel factual, digamos, para garantizar estas preocupaciones como la seguridad o los derechos humanos? Bueno, yo creo que el hecho de que tengamos coordenadas, ¿no? Sobre las cuales actuar, en principio, pues es fundamental para todos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una aplicación que esté trabajando temas vinculados a emociones, que posiblemente conozcamos algún modelo de inteligencia artificial, incluso en España, que se esté desarrollando, y que existía la duda de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué medida lo que yo estoy haciendo pues puede estar afectando algún derecho fundamental. Claro,
la ley nos puede otorgar cierta claridad, nos puede otorgar cierta seguridad jurídica, ¿no? Que, por ejemplo, lo que conocemos a día de hoy diga, bueno, el reconocimiento de emociones que puede terminar afectando derechos fundamentales solo está prohibido en el ámbito de las instituciones educativas o en el ámbito del trabajo, pues nos da ciertos elementos para poder garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, por ejemplo, en esos entornos, ¿no? También deja espacios de actuación en otros casos, ¿no? Porque lo que vemos de la norma, un poco por ejemplo, parece que no prohíbe, tal como se planteaba en su momento, el reconocimiento de emociones en entornos donde la situación de las personas puede también ser muy vulnerable, ¿no? Como es el caso del control de migrantes en las fronteras, ¿no? O del acceso a través de vías aeroportuarias, ¿no? Bueno, es decir, que más o menos el reglamento lo que nos brinda es, como también decía Xavi, ¿no? Herramientas que en su conjunto, porque el reglamento de inteligencia artificial tenemos que verlo como una pieza del puzzle, ¿no? Una pequeña pieza del puzzle que entra a formar parte de todo el puzzle jurídico que está basado en un enfoque de derechos fundamentales, que por tanto pues podemos acudir a todas las herramientas complementarias que nos brinda el derecho y podemos pues construir una defensa jurídica más sólida desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál serían, Xavi, por ejemplo, los sectores, ya entrando un poquito más en lo particular, que pueden verse más afectados por esta ley de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que los sectores que más se ven afectados por la entrada en vigor de esa inteligencia artificial tienen que ver mucho con los de la ciberseguridad. De alguna forma preocupa, como ya he dicho anteriormente, preocupa y mucho los ciberataques que se pueden producir a estructuras críticas o a las propias estructuras organizativas de cualquier estado, y que la inteligencia artificial de alguna manera viene a poder abundar todavía más esos riesgos. Por lo tanto, ahí es donde han andado un poco beligerantes o un poco rectos a la hora de tratar de regularlos. También son objeto de mucha atención el progreso en el ámbito sanitario, el ámbito de la salud, ¿no? La posibilidad, como digo, de hacer que quizá esta es la parte más interesante y más buena de una inteligencia artificial bien aplicada, esta capacidad de poder computar situaciones o análisis de datos de diferentes enfermedades para dar con tratamientos más solventes en un corto plazo de tiempo. Entonces, como digo, al gobierno lo que le preocupa básicamente sería la seguridad, como no puede ser de otra manera, la economía, que va asociada a la seguridad, y tal vez muy de cerca ya serían ámbitos como la salud u otros menores, como podría ser a lo mejor la formación o la docencia, tan necesaria para poder seguir educando a nuestra sociedad que tanta falta nos hace. Pues sí. ¿Y cómo afectaría, Juan Carlos, la nueva ley de inteligencia artificial, por ejemplo, al usuario promedio? A ver, una idea importante que hay que tener en cuenta es que el reglamento de inteligencia artificial, según el texto que tenemos, y que no va a cambiar respecto a esta cuestión, supongo yo, no está dirigida realmente a los usuarios. De hecho, el reglamento recoge una sección similar a la que está prevista en el Reglamento General de Protección de Datos, y en los usos que vienen a ser considerados domésticos, ¿no? Como en el caso de protección de datos existe una categoría que se llama la excepción doméstica. En el caso del reglamento se contempla una cláusula similar, ¿no? Es decir, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, un modelo generativo, ChatGPT, para un uso que no sea profesional, para un uso que no forme parte de una actividad industrial, mercantil, etcétera, posiblemente, repito, aquí hay que ver la letra pequeña, que es lo que no tenemos a día de hoy, ¿no? Posiblemente quede excluido, porque el reglamento se dirige sobre todo a garantizar que sea seguro, que se ajuste a los derechos fundamentales, y se enmarca una de las patas de la mesa, por decirlo de alguna manera, se enmarca en la idea de garantizar que la inteligencia artificial como producto y como servicio se ajuste a toda la normativa de seguridad industrial, ¿no? El famoso marcado que vemos siempre en los productos, que dice CE, pues que tenga ese marcaje, ¿no? Es uno de los ámbitos. Entonces, el usuario medio, digamos que no ha sido el foco de la inteligencia artificial. Es el foco desde el punto de vista de que sus derechos fundamentales son los que están protegidos, ¿vale? Son los que se van a proteger. Los usos inaceptables, por ejemplo, el scoring social, pues es una forma de proteger al usuario medio, ¿no? Desde ese punto de vista es receptor de la protección, pero el usuario medio que use la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, posiblemente no termine incluido en el reglamento. Quizá la respuesta la vamos a encontrar
por ejemplo, en la Directiva de Responsabilidad por el uso de la inteligencia artificial, que a día de hoy todavía está en una etapa mucho más germinal, ¿no? Digamos que una forma de quizá de entender a quién va dirigido el reglamento es que va dirigido a los desarrolladores, a los importadores, es decir, a la gente, actores que están en la industria, ¿no? Que son los que están especialmente preocupados por la norma, ¿no? Pues Juan Carlos, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Xavi, otro verdadero placer. Ha sido un honor teneros aquí hablando un poquito sobre legislación e inteligencia artificial. Así que Juan Carlos, muchísimas gracias por pasarte. No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Igualmente, Javier, por compartir este rato. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y Xavi, más de lo mismo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí. Un honor y un placer, Juan Carlos. Brillante tu intervención, como siempre. Buen trabajo y felicidades. Y gracias a los dos por haberme invitado. Un placer. Y hasta aquí un nuevo episodio del Cerebro de la Máquina. Una semana más con un debate muy enriquecedor. Queda claro, como siempre decimos, que este mundo, el de la inteligencia artificial, va a cambiarlo todo, a todos los niveles. Evidentemente, la legislación no iba a ser menos. Nos escuchamos en breve. Hasta entonces, que vaya bien. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.